La carreta bruja. La noche tenía una extraña quietud, de esas que te envuelven y te hacen dudar de tus propios sentidos. En algún lugar profundo de la campiña salvadoreña, el miedo flotaba en el viento, débil pero persistente. Hacía tiempo que la leyenda de la carreta bruja se había incrustado en los huesos de esta tierra, como una antigua maldición que prosperaba en los tranquilos y remotos rincones de los pueblos. La mayoría de la gente se negaba a pronunciar su nombre en voz alta, como si reconocerlo fuera a provocar algo mucho peor que el mero terror. Pero el miedo puede generar curiosidad. En la década de 1950, la leyenda se convirtió en advertencia y la advertencia en realidad. Historia sobre una extraña carreta espectral que salía de los oscuros e invisibles recovecos de los cementerios de cualquier pueblo. La llamaban la carreta chillona o la carreta bruja. Su nombre se debía al aullido que emitían sus ruedas de madera, como si no estuvieran talladas en madera, sino en los huesos de los muertos. La cacofonía solía ir acompañada de un débil traqueteo de cadenas y el quebradizo crujido de los huesos, arrastrándose por las calles empedradas. Y lo peor, se oía mucho antes de verlo. Los que se atrevían a mirar, o eran bastante tontos como para no apartar la vista, nunca vivirían para contarlo. Decían que la tierra temblaba cuando pasaba. El aire se espesaba de miedo, como con una tormenta, pero que nunca llega. ¿Y quién lo veía? Muertos por la mañana, la sangre se acumulaba a su alrededor como si la vida misma les hubiera sido succionada del cuerpo. Una noche, la maldición llegó a Sirina, una famosa cotilla. Su necesidad de saber, de ver, de controlar las historias de su pueblo no tenía límites. Cuando la noche trajo el revelador sonido del carro chirriando, ese lamento antinatural de la carreta bruja, el pulso de Sirina se aceleró con morbosa excitación. Había oído las historias de cómo arrasaría con las calles, arrastrando tras de sí horrores indescriptibles. Pero quería verlo con sus propios ojos. Sus pies se movieron antes que su mente pudiera detenerlos y la condujeron fuera de su casa, con los ojos forzados por la oscuridad. Lo que vio no era solo una carreta, era una pesadilla hecha realidad. La carreta no era tirada por bueyes, como cabría esperar, sino que se movía por voluntad propia, una entidad en sí misma. Cada rueda giraba con el grito agónico de la madera que se dobla, pero no había conductores a la vista, ni cuerdas, ni bestias. Las estacas de la parte trasera del carro estaban adornadas por cráneos humanos, con los ojos hundidos en grotescas sonrisas. Pero el horror no terminaba ahí. En el carro yacía un montón de cuerpos decapitados, empapados en sangre, retorciéndose como si los propios cadáveres aún se aferraran a un hilo de vida. Se retorcían como los miembros de un pulpo demoníaco, moviéndose al unísono con el chirrido del carro. Pero lo más horrible eran los arrieros. Había quienes los veían y había quienes no. Pero los conductores, en lugar de cabezas, tenían mechones de paja toscamente anudados donde deberían haber estado sus cráneos.
En una mano llevaban guadañas largas y malvadas, y en la otra, látigos negros que hacían chasquear sobre los cuerpos mutilados del carro. Su risa era grave y siniestra, un sonido que rechinaba como los clavos sobre la piedra, el sonido mismo de la locura. Los látigos caían como relámpagos, cada chasquido resonaba en la noche como un toque de difuntos, golpeando a los torturados muertos mientras se retorcían indefensos. Sirina se quedó sin aliento cuando los extraños seres que iban detrás de la carreta empezaron a cantar nombres. Nombres de aldeanos que habían sido mentirosos, hipócritas y embusteros. Con cada nombre, las criaturas dejaban escapar un agudo silbido, como si saborearan la desgracia de aquellos a quienes nombraban. Sus rostros eran grotescos, cabezas planas y calvas, ojos hundidos en el cráneo y una ausencia total de nariz. Sus bocas estaban abiertas, anchas y desdentadas, pero sus voces cortaban el aire como una cuchilla. De pronto, emitieron un nombre, el nombre de Sirina. Ella gritó, pero la noche se tragó su grito. El carro pasó de largo, pero el daño ya estaba hecho. Por la mañana, su cuerpo fue encontrado en un charco de su propia sangre, con el rostro congelado en una expresión de puro terror. Se había atrevido a presenciar la carreta bruja, y ahora había pagado el precio. El pueblo quedó en silencio durante un tiempo, como si el horror hubiera saciado por fin su sed. Pero las leyendas nunca mueren, solo esperan. Algunos decían que el carro era conducido por un cadáver sin cabeza, un retornado enviado a recoger las almas de los condenados. Siempre se le veía salir del cementerio, rodando por las calles de la ciudad en plena noche. Nadie podía decir qué destino aguardaba a aquellos cuyos nombres eran invocados, pero nadie se atrevía a averiguarlo. Nadie quería creer las historias, pero cuando los lamentos de la carreta bruja atravesaban la quietud de la noche, creer era irrelevante. Uno se quedaba adentro, cerrabas las puertas y rezabas. Dicen también que la leyenda se remonta a un hombre llamado Terencio Pérez, un español que llegó al Nuevo Mundo durante la época de la colonización. Terencio se educó bajo la tutela de un sacerdote, Fray Antolín Oviedo, que le enseñó los secretos de la tierra y las plantas que podían curar. Pero cuando Fray Antolín murió, Terencio siguió adelante, utilizando los conocimientos aprendidos no para ayudar a los necesitados, sino para llenarse los bolsillos de oro. Cambió su nombre por el de Don Terencio Pérez de la Trocadera y utilizó los conocimientos de los indígenas para curar a la élite española, haciéndose rico y poderoso en el proceso. Pero cuando una plaga arrasó a la población indígena, Terencio les dio la espalda. No podían pagarle y él no podía arriesgarse a que los españoles descubrieran dónde había aprendido su oficio. Muchos murieron por su culpa. Una noche, el fantasma de Fray Antolín le visitó y le condenó por su avaricia y egoísmo. El sacerdote le dijo que había perdido su lugar en este mundo. Terencio estaba condenado a vagar, a arrastrar detrás de sí los huesos de los muertos en una carreta hecha con sus restos, buscando siempre un cementerio que nunca los aceptaría. Desde aquella noche, no se volvió a ver a Terencio, pero la carreta bruja comenzó su viaje. Dicen que si oyes la carreta por la noche, diciendo tu nombre al viento, entonces
es demasiado tarde para huir. La curiosidad y la maldad llevan a la perdición. Quienes se alimentan del chisme, la hipocresía y la codicia atraen la oscuridad hacia sí. La carreta bruja acecha en las sombras, lista para arrastrar al abismo a las almas de aquellos que ignoran las advertencias y persisten en sus pecados. Yo soy el documentalista y esto fue La Carreta Bruja. Aterrador